Gracias y paz, amados, que la gracia de Dios esté con cada uno de vosotros, esperando que hayan amanecido bien. Y como despedida de año, pues hoy quiero compartir el último mensaje, perdonen la redundancia, de este año, que he titulado ¿Cómo obedecer a Dios? Obedecer bíblicamente es un aspecto fundamental de la fe cristiana y se define como cumplir con los mandatos y estatutos de Dios en nuestros tiempos. Cuando Dios dice que es el momento y la manera que dice que se hagan las cosas, pues hay que saber que le agrada y nos familiarizamos con las Escrituras. Vamos a ver 3 puntos importantes de cómo en el Antiguo Pacto Dios quería que su pueblo obedeciera y cómo en el tiempo de la gracia, en los tiempos de nosotros hoy, quiere Él que obedezcamos según su palabra. Primer punto, por llamarlo así, con una interrogante. ¿Qué significa obedecer según la Biblia? La obediencia bíblica va más allá del simple recibir y cumplir órdenes de Dios, porque todo lo vamos a hacer, como dijo el apóstol Pablo, con amor. Voy a dar la cita bíblica, como siempre, hago un bosquejo del pasaje, pero los invito a ustedes a que lo escudriñen, lo analicen el pasaje y luego comparen pues, y vean que lo que estamos enseñando es de acorde a los tiempos y de acorde a lo que el Espíritu Santo nos ministra. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 1, versículos 7 y 8, donde el sabio Salomón da unas instrucciones del conocimiento espiritual y no obedecer crea insensatez. Por eso él se refiere en este pasaje de Proverbios a la insensatez del hombre, pero obedecer recibe la enseñanza y la cumple. O sea, vemos que es como la balanza. En uno está la insensatez, el no obedecer. Y esto, en el otro lado está la enseñanza, recibe y las cumple. De esa manera, el sabio Salomón lo demuestra que bíblicamente, ¿qué significa obedecer? El evangelista Juan nos demuestra cómo Jesús vino en aquel tiempo, recibió la enseñanza, pero obedeció. Veamos qué nos dice Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Jesús dice, vino a lo suyo. ¿A qué vino Jesús? A cumplir algo que había recibido del Padre, a enseñar, a rescatar al pueblo judío que se había ido en pos de otros dioses, porque ellos no estaban obedeciendo a Dios. Estaban dados a ritos y costumbres de hombres, de los ancianos. Dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero los que recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces vino Jesús a enseñar y a cumplir lo que él había recibido del Padre. Por eso los que recibieron el mensaje y cumplieron todo lo que el Maestro le enseñó y recibieron la promesa divina. Entonces, obedecer bíblicamente es recibir, cumplir e enseñar. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 8, versículos 14 y 15, nos dice que cuando él recibió la revelación en el tercer cielo, y todo lo puso, ¿qué? Por obra. Todas esas enseñanzas que él recibió allá, todas las puso por obra, porque él obedeció a la voz y al mandato que Jesús le había dado, primeramente a los discípulos, y luego, como dice él, como abortivo, recibió y enseñó. Cuando Pablo fue adoptado espiritualmente,
y tuvo la libertad espiritual, comenzó a enseñar la verdad. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18, Pablo dice que el obedecer a Dios trae adopción. Nosotros somos originarios de cada país, nos adaptan, pero espiritualmente, no físicamente. De esta manera queda demostrado que el obedecer, según la Escritura, es recibir los mandatos de Dios, cumplirlo y enseñarlo. Como segundo punto, podemos ver cuáles son los tipos de obediencia que a Dios le agrada. Hay dos tipos de obediencia: la obediencia externa y la obediencia interna. ¿Qué es la obediencia externa? Sirve como paso inicial y testimonio público de fe. O sea, ese es el principio de la obediencia externa. El escritor de Hebreos, en su capítulo 5, versículos 8 y 9, vemos cómo Jesús cumplió esa obediencia externa. Porque la obediencia que iba hacia su Padre, todo el mundo lo vio, que fue obediente hasta la muerte de cruz. Y fue un paso de inicial para todos nosotros en estos tiempos. Pablo lo demuestra en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 8, donde así como Jesús enseñó la obediencia externa, así fue la que realizó él por la humildad. Pablo se hizo humilde después de ser soberbio, perseguidor de la iglesia. Entonces tuvo que esa humildad, y esa humildad se las transmitió a su hijo Timoteo, cuando él nos dice en la primera carta de Timoteo, capítulo 2 y 5, que se cumple esta obediencia externa. ¿Qué es la obediencia interna? Cumple el objetivo final de un compromiso sincero y completo con Dios. Ya la externa comenzó, pero ahora el trabajo es interno. ¿Por qué es interno? Porque Dios conoce lo que hay dentro de la mente, del corazón del creyente. Entonces comienza ahí a ver si de verdad estamos obedeciendo sinceramente y completamente a Dios. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 22, el escritor habla aquí de que Dios pedía de su pueblo acercamiento, que se acercaran a Él. Recordemos en el antiguo pacto cuando Moisés reunió al pueblo y Dios comenzó a hablar. ¿Qué hicieron ellos? No se acercaron, se alejaron por el temor de que iban a ser consumidos. Entonces aquí el escritor de Hebreo habla de ese acercamiento, pero ¿de qué? De buena conciencia, luego de una limpieza espiritual. Tú no te puedes acercar a Dios si no tienes una limpieza espiritual para obedecer internamente, porque es internamente. Por eso Jesús lo dijo: limpia lo de adentro del vaso y lo de afuera será limpio. Santiago, el hermano inmediato de Jesús, nos dice en el capítulo 4, versículo 8, que nos invita a acercarnos a Dios interiormente por medio de una limpieza espiritual. Como lo hemos dicho, es a través de la limpieza interna es que tú puedes obedecer internamente. Juan, que tú vivió en el tiempo de Jesús, de hombro a hombro, él nos dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 3, que la limpieza espiritual es interior y la obediencia es interna, porque tiene que ir de la mano. Una limpieza
Entonces, para que cuando esté limpio, viene el Espíritu Santo y mora y comienza el proceso del caminar del creyente. Y como tercer punto, podemos preguntarnos, ¿cuáles son los frutos que trae la obediencia a Dios? Porque así como hay obediencia da fruto, así también hay desobediencia y también trae su fruto. Como estamos viendo que la obediencia a Dios, pues dice que los frutos son tres. Trae sanación, trae cercanía y trae amor. Veamos sanación, ¿por qué? En la segunda carta de Crónica, capítulo 7, versículo 14, un texto que todo creyente ha oído, donde la sanación vendría al pueblo si se arrepentía. Porque sin arrepentimiento nadie verá a Dios. Esa sanación es la que se produce cuando el pueblo obedece. Hay fruto de obediencia. Y viene, son perdonados y tienen la promesa divina porque el pueblo comienza a tener oído divino. Comienza a oír el mensaje de Dios. El salmista David, en el capítulo 51, versículo 17, el pueblo tenía que purificarse y dejar justamente todo lo inmundo, todo lo contaminado. Pablo vuelve a enfatizarlo en Filipenses capítulo 2, versículo 8, que la humanidad de Cristo produjo la humildad. Porque el principio es la humanidad, toca la humanidad. Y ese producto sale la humildad, en este caso de Cristo. Eso es lo que concierne a la sanación. Ahora veamos el otro fruto, la cercanía a Dios. Jeremías 23, el profeta dice que el pueblo debía acercarse a Dios. ¿Por qué acercarse a Dios? Porque Él es el que iba a dirigir sus pasos. Él iba a dirigir todo lo que ellos tenían que hacer cuando iban rumbo a la tierra prometida. Pablo en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 8, nos dice que la palabra está en el corazón por medio de la predicación. Porque si tú eres un instrumento que está obedeciendo a Dios, Dios te da a ti la palabra revelada en el tiempo necesario. Nos sigue hablando en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 16, donde Pablo vuelve a enfatizar que la palabra en el corazón produce enseñanza y produce cantos y acercamiento a Dios. Cuando tú estás en una reunión y comienzas a cantar y a alabar, es porque es producto de que te estás acercando a Dios. Esta sanación, este acercamiento a Dios, produce en nosotros amor. El profeta Isaías, en el capítulo 63, versículo 9, habla de la bondad de Dios por amor a su pueblo. Pablo también lo dice en el libro de Romanos, que la bondad y la severidad para los que cayeron y la bondad para ti si permanece en esa bondad, pues de otra manera serás cortado. O sea, si permanece en amor, tú también serás bendecido. Pablo en el libro de Efesios capítulo 3, del 17 al 19, nos dice que por medio del Espíritu, el apóstol Pablo dice que el amor de Dios es espiritual. El conocimiento para Dios es espiritual. Y el amor a Dios es en el Espíritu, porque Cristo mora en el creyente. Hay sanación, hay cercanía y hay amor. Y termino este corto mensaje en la primera carta de Juan, capítulo
4, versículos 7 y 8, donde el apóstol Juan hace como un discurso del amor de Dios hacia su pueblo, en este caso hacia nosotros por medio del Espíritu Santo a través de las cartas paulinas y las cartas apostólicas. Un amor fraternal, un conocimiento, una regeneración. Esos son los frutos que salen de nuestra vida cuando estamos obedeciendo a Dios. Concluyo con una reflexión. Obedecer a Dios es vivir los mandatos y estatutos que Dios nos manda a través de las Sagradas Escrituras, cuando usa un instrumento, en este caso un hermano, una hermana, y sobre todo cuando Él utiliza las Sagradas Escrituras. Que la gracia de Dios esté con cada uno de vosotros, esperando que el próximo año Dios nos siga derramando de su gracia para seguir adelante y compartir las verdades del Evangelio. Gracia y paz a su vida.